Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy es un día muy especial porque hemos llegado al último programa de esta serie que se llama Jaque a la Mente, con lo cual hoy prácticamente diremos lo de jaque y mate, pero siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Sí, muy buenas. Yo diría, como ha constatado un amigo mío, que el ajedrez empieza por A y termina por Z. Lo contiene todo. Pues hemos llegado a la Z. Hemos llegado a la Z porque hemos hablado, bueno, no hemos hablado de todo el ajedrez, evidentemente. Nos centrábamos en el ajedrez, en su relación con el judaísmo. Todavía se sigue jugando el ajedrez, todavía quedarán algunos jugadores humanos en los próximos años, no sé si siglos, pero Sí. Lo que sí queríamos hoy hacer un programa especial más allá de los nombres propios que hemos señalado y que eran más que una presencia abundante o señalada de judías, sino que prácticamente era un deporte al que solamente le faltaba que las fichas tuvieran en la cabeza una kipá para declararse un deporte judío. Ya hemos hablado de la preponderancia de tantos maestros. De tantos judíos maestros y vamos a concluir hoy con un dato estadístico para después pasar a una consideración más etérea. A ver, la estadística. Bueno, la estadística. Vamos a empezar diciendo que los judíos representan el 0,2% de la población mundial. Eso lo sabíamos. Bueno, pues entonces, cuando pensamos que hay 29 jugadores judíos entre los 64 jugadores más fuertes de todos los tiempos, eso es 40 y pico. 45%. Esto ya indica una tendencia muy clara, una facilidad. Una representación 90 veces superior a la... Ya dijimos, por ejemplo, si comparamos, Israel ahora mismo es una potencia ajedrecística muy grande. Un país con 9 millones de personas. 8 o 9 millones. Entonces, a nivel del ajedrez, podemos quitar 2 millones de árabes israelíes que prácticamente no juegan. Hay muy pocos jugadores. Bueno, tampoco los ortodoxos creo que están jugando mucho. No, pero bueno, la gran mayoría son israelíes, judíos, no son árabes. Y entonces, si comparamos los datos de España e Israel, ya entenderemos qué pasa. España es una potencia ajedrecística en este momento, porque es el país que organiza más torneos en todo el mundo. El nombre de Linares suena... Bueno, sí, ya está superado porque ya se ha suspendido. Bueno, pero en la historia claro, era el Wimbledon, siempre se conoció como el Wimbledon del ajedrez. Pero vamos, España tiene buena salud ajedrecística. Y vamos a comparar los datos a nivel de grandes maestros. Israel, que tiene, por lo tanto, una población a considerar de unos 6 millones digamos, en comparación a nivel del ajedrez, 47 millones de España son 8 veces menos. 8 veces, sí. Bueno, pues tiene igual cantidad de grandes maestros. En Israel hay ahora 37 grandes maestros. En España hay unos 40, pero hay muchos que han venido que no son en realidad españoles. Se han nacionalizado. Se han nacionalizado, por ejemplo, Shirov es el más conocido, que es del Báltico. Se nacionalizó de español, pero no juega para España prácticamente ya. No a diferencia que en Israel también hay mucha gente nacida afuera, pero bueno, es decir, sí, pero como es un país de inmigración, hay muchos que vinieron de Rusia, es verdad, y de Ucrania y de todos los países aledaños. Pero bueno, la cantidad de grandes maestros de 37
en Israel a 37 en España, igual, Sí. y maestros internacionales son 41 en Israel y 45 en España. Es Exacto. decir, siendo la población eh, pues 8 veces, si consideramos Ujú. el dato, ya da una pista bastante... hoy en Y día, si consideramos por kilómetro cuadrado, todavía más, bueno, sí, porque Israel es mucho más claro. pequeño. Hoy en día, además, claro, hemos dicho que la cantidad de judíos que juegan al ajedrez de los maestros ha bajado mucho en relación con el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, donde ya hubo una marcada preponderancia. Pero hoy en día, entre los 100 mejores jugadores, hay siete grandes maestros que son fortísimos. Y este es un dato, por ejemplo, voy a citarlos por si les suena a algunos. En el panorama actual, el octavo Nepomniachtchi es un ruso, judío. El décimo de la lista mundial es, lo hemos visto, un armenio, Lev Aronian. El duodécimo es Rachabov, de Azerbaiyán. El 20º es Vidler, de Rusia, etcétera. Hay otros, en Israel ya hay varios que ocupan los tres siguientes, el 39, 63 y 67 de la lista de 100 son israelíes. Maxim Rothstein, que es un joven gran maestro, Nabati, Tamir y Gelfand, a quien hemos citado Dedicado también. también Estos programa. serían los 7 grandes maestros entre los 100 mejores. Ujú. Bueno, pero vamos a concluir el programa hablando de un concepto mucho más filosófico, eh, para explicar un poco por qué existe esta ajedrofilia judía, se Ujú. podría decir, utilizando esta... Como si no tuviéramos suficientes enfermedades, y me inventaba. Sí. Entonces, bueno, ha habido intentos de explicación porque era notoria la preponderancia judía en este juego milenario, era notable, y entonces muchos jugadores se cuestionaron por qué esta preponderancia. Entonces un inglés de nombre Gerald Abrahams, que dio 4 explicaciones. Dijo, los judíos producen más intelectuales que otro grupo de población. Es cierto que los intelectuales abundan en el mundo judío. En segundo lugar, dice, aman el estudio. Esto viene del estudio tradicional de las escrituras, y aman el aprendizaje. El tercero decía que eran perseverantes, cosa que es fundamental para el ajedrez. Y por último, decía que el cosmopolitismo de los judíos ayudó mucho ¿eh? Eh, a fomentar, era un arte transportable, ¿eh? Que muchos judíos transportaban, fácil de transportar, vamos, cuando había Ah, migraciones cuando o cuando... tenías que emigrar no tenías que saber muchas palabras, te Sí, ponías en el parque con un tablero y bueno, y enseguida jugabas a 2 copec la partida. algo podías hacer con eso. Bueno, pero hay un enfoque mucho más, digamos, serio, que viene de la mano de Gustavo Peretnik, que creo Ujú. que es un argentino. Un argentino, o sea, aquí lo Sí, hemos entrevistado muchas veces y tiene un sí, libro sobre el ajedrez. sí. Y entonces él explica, y lo vamos a citar, que el ajedrez y el Talmud tienen mucho en común. Y de ahí podría venir la, digamos, la ajedrofilia, de ahí podría explicarse la ajedrofilia judía, pues, el amor por el ajedrez o el talento innato por el juego de Yo ajedrez. ahí quiero hacer mi acotación, que no Sí, estoy tan de acuerdo, pues no creo que los
grandes maestros judíos del mundo soviético Sí. hubieran leído el Talmud, hubieran tenido ninguna forma. Pero no se trata de que uno haya leído el Talmud o no, sino que dice que la forma, dice casi La forma que de pensar. la forma de pensar, la forma de enfocar los problemas Ajá. en la vida, que no tiene que forzosamente haber pasado uno por la lectura detallada del Talmud, pero una cierta forma de criticar, de poner en duda, de estudiar, es, obviamente, procede de los estudios talmúdicos y aunque en el medio se palpa esta tendencia, aunque uno no esté inmerso en los estudios del Talmud. Entonces, bueno, dice que hay 7 aspectos paralelos, digamos, entre el ajedrez y el Talmud. Lo primero, el estudio es indispensable, tanto en ajedrez como en el Talmud. Hay que estudiar, y además hay que estudiar de forma concentrada. Entonces, esta capacidad de concentración ya dice que puede proceder de ahí. En segundo lugar, la memoria. Y dice, tanto el ajedrez como el Talmud consolidan, es verdad, el pensamiento reflexivo, pero hace que uno tenga que memorizar ciertas situaciones. Entonces, el análisis retrospectivo es muy importante, tanto en ajedrez como en el Talmud, lo que hubiera podido ser y lo que ha sido. Todo esto son, digamos, elementos muy aparentemente distantes en el ajedrez y el Talmud, pero no deja de tener razón Peretnik, creo yo. En tercer lugar, cita la comprensión visual. Hay que fijarse mucho en el Talmud, en las críticas, en la exegesis, etcétera, y en ajedrez también, obviamente, hay que fijarse en la memoria visual y la capacidad de retención visual y la visualización es importantísimo. Bueno, nos queda 4 aspectos. Vamos a ver ahora los 4 últimos. El cuarto es, dice, la ley es inflexible, tanto en el Talmud como en ajedrez. Hay unas leyes, unas reglas inviolables de juego inviolables, y no se pueden debatir. Ahí, si uno enrocado después de haber movido el rey, está violando la ley, así como en el Talmud. Sí. Habrá cosas de las que yo no soy un especialista, pero que no se pueden... Y si el alfil va por las blancas, nunca va a poder pasarse a las negras. Eso es. Y bueno, esto ya la rigidez de la ley, a esto añade la importancia del debate. Eso sí que es muy, muy notable. Porque en ajedrez hay que debatir, es decir, estamos frente a una posición, ya lo hemos hablado, y tú ves, las piezas son las mismas. Tú ves unas cosas y yo veo otras cosas en este mismo tablero. Entonces, claro... Lo que pasa es que el ajedrez se supone que es un debate sin palabras. Es un debate sin palabras durante la partida. Pero después de la partida, en el análisis post-mortem, sí que hay un debate. Y entonces se ha dado muchas veces el caso, curiosísimo además, de que un señor ha ganado, un jugador ha ganado, porque el otro no ha hecho una jugada que pensaba que era muy buena para el adversario y el adversario no vio nada de esto. No lo vio. Le dio una ventaja que el otro no aprovechó. No, no es exactamente ventaja, sino que yo veo que tienes una maniobra
muy Lógica. o no tan lógica, pero espectacular, que da el traste con mi plan de jugadas, y entonces no lo juego por eso. Y tú, después de la partida, me confiesas que no habías para nada pensado en ello y que probablemente no lo hubieras eh, considerado ni visto. Es decir, que uno no hace una jugada, ¿eh?, porque considera, desde su punto de vista, que no es buena, y cuando podía haber sido buena si el otro no lo ve, claro. Ujú. Este es el problema. Entonces, justamente este punto es digamos, la frase tan famosa sobre el cristal. Todo es verdad o mentira. ¿Eh? Según el cristal con que se mira. Mira, el ajedrez se aplica a la perfección. Precisamente por lo que digo, el tablero, la situación de las piezas, inmóvil, el silencio imperante. Y sin embargo, en la mente de cada jugador hay visiones a veces diametralmente opuestas y consideraciones opuestas sobre una misma posición. Eso es para mí uno de los aspectos más interesantes del ajedrez, y ahí sí que volvemos al aspecto del Talmud. El Talmud justamente se ocupa de analizar, ¿Por qué la misma frase de la Biblia? Sí, 3 judíos tienen 8 opiniones distintas. puede analizarse de formas muy distintas, y las lecciones que se sacan de estos son muy diferentes. Ujú. Es decir, que ahí sí que el ajedrez y el Talmud son muy afines, yo diría. Es probablemente este aspecto del debate y de la confrontación de ideas, yo creo que es el esencial para comparar, digamos, el ajedrez y el Talmud. ¿Sí? En penúltimo lugar, en sexto lugar, habla de una necesidad de inteligencia atrevida. En ajedrez dice que hay una programación, un proyecto, que son permanentes, y bueno, y hay que aplicar estas ideas a situaciones imaginadas, no reales, pues que son modelos. Y en el Talmud igual, hay reglas que se van a aplicar, son reglas teóricas que se van a aplicar con muchas excepciones a situaciones muy diversas que hay que imaginar, que no están, o sea, hay casos de legislación talmúdica que son exactamente así. Es decir, no se puede hablar de una forma inflexible, todo es sujeto a debate y a imaginación de excepciones, etcétera. Y por fin cita el pensamiento antiautoritario, ¿eh? Que incentivan la confianza en sí mismo. Es decir, tanto el ajedrez como el Talmud favorece el pensamiento crítico, el análisis crítico, porque no todo, no existe la verdad absoluta. La prueba en ajedrez, muchos grandes maestros retoman una idea que ha sido considerada mala, una jugada que ha sido considerada inferior, y le dan un nuevo vigor con nuevos análisis, porque claro, son jugadas que si bien una máquina de silicio, un programa, destruiría, el que tienes enfrente, que está jugando, que es de carne y hueso, pues no lo tiene tan claro cómo se pueda refutar o se pueda criticar esta jugada. Entonces, es verdad que yo diría que, para concluir, que si bien el Talmud, el análisis talmúdico
no es una condición sine qua non para que los judíos, digamos, prosperen en el terreno de las 64 casillas, pues aunque no sea indispensable, yo creo que sí ayuda porque hay un paralelismo, digamos. Una perspectiva filosófica un poco distinta, ¿no? Una forma de encarar las cosas. Una, diríamos, cosmovisión común al ajedrez y al estudio del Talmud, que es frente a las reglas que imperan, hay muchas excepciones y uno aprende a disecar, a detallar, a sacar los detalles para llegar a verdades relativas, no absolutas, nunca, como ocurre en el ajedrez. Bueno, y algunas cosas más que podríamos seguir pensando y discutiendo. Y como yo te prometí antes de empezar este último programa, no voy a tirar el rey, no vamos a dar esta sección por completamente muerta, vamos a decir que vamos a hacer unas tablas por una temporada sin especificar. Bueno. No sé si querías decir algo más. No, yo con esto espero que este programa haya sido del agrado de los oyentes. Y que les estimule a hacer esa cosa que tan pasada de moda como jugar al ajedrez o pensar. Sí. No he tenido ecos de mis oyentes, entonces no sé si ha caído en oídos receptivos o recalcitrantes, pero bueno, ahí está servido. No te ha escrito ni un caballo, no me han ni un escrito, alfil, ni una no torre. Se han quejado, no me han escrito, no sé, yo estoy frente al muro de la invisibilidad del oyente, pero supongo que algunos habrán seguido el programa con interés y espero que yo estoy seguro les haya que sí, aportado. Incluso en estos tiempos en que dicen que la vida no se puede ver en blanco y negro, pues hay que reivindicar que a veces ver las cosas solo en blanco y negro, por lo menos te queda bastante más claro qué es lo que pasa que cuando tienes muchísimos millones de colores bailando. No, es verdad que el ajedrez yo desde luego animo mucho, si hay algún oyente a quien le gusta el ajedrez, le animo mucho a que empiece a jugar más seriamente en un club en vez de con un amigo donde con el nivel no varía mucho y es muy repetitivo, no hay mucho aliciente, que vaya, se inscriba a un club, que pueda participar en torneos, porque es un ejercicio excelente para la mente y contra el Alzheimer para los jugadores de edad avanzada. Eso también hay que recordarlo, que hay muchísimos casos de jugadores que cuando su salud física le ha permitido ser longevos, han destacado porque la cabeza le siguió funcionando hasta los más de 100 años. Sí. Yo recuerdo a Najdorf, por ejemplo, que era un tío que... No, y Korchnoi, y Najdorf, y muchísima gente. Yo tengo un amigo en Madrid que tiene 97 años y sigue participando, sigue jugando y le va perfectamente la cabeza. Claro, es un caso excepcional de vitalidad, pero no le importa si su elo ha bajado en los últimos años, él se divierte. Lo de las partidas rápidas tampoco le debe importar mucho. No, él sigue jugando y sigue disfrutando con el ajedrez, porque el que disfruta con el ajedrez, desde luego, es un don divino. El que pueda disfrutar del ajedrez, lo decía ya, creo que era Tarrasch, lo dijimos al principio del programa, el que no conoce el ajedrez, más o menos lo comparaba con la música y el arte, ¿no? Es decir, que se pierde algo en el paso por esta existencia.
Bueno, hemos tenido, yo creo que han sido casi 2 años, ¿no? 2 años y 6 meses. 2 años y 5 meses. Y 5 meses aquí a René Mayer y ya le estamos buscando a ver de qué nos puede hacer un programa, porque estamos muy acostumbrados a tenerlo aquí cada 2 semanas hablando de estas cosas. Y claro, que el ajedrez, a pesar de las infinitas posibilidades, justamente es finito en su tablero, ¿no? Son 8x8, no hay, y 2 grupos, uno blanco y uno negro, así que bueno, veremos. Ahí te detengo. Sí. Tengo un amigo que está muy versado en las artes, digamos, más etéreas del ajedrez, en toda la simbología, el mundo de la espiritualidad, y él organizó hace años una exposición, creo que era en Baleares, en Mallorca, y no puso en el tablero piezas negras y blancas, sino piezas grises para ambos bandos. Y tenían que jugar imaginando a quién pertenecía las piezas de este y de esto. Eso sí que es difícil. Entonces, esto ya... Esto lo propondremos como el nuevo ajedrez daltónico para el futuro. De momento, René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, vale, pues hasta la vista.